Yo no voy a adentrarme en las características técnicas de estos proyectos. Voy a hacer un discurso netamente político. Lo primero que quiero decir es que estos proyectos, a diferencia de los proyectos que uno habitualmente tiene que analizar como senador, como legislador y como opositor, en mi caso, son proyectos que nacen de una voluntad unilateral o exclusiva de una visión, en este caso el Gobierno Nacional, que la somete a la exigencia del consenso y del escrutinio de todas las fuerzas políticas. En este caso no es así. Estos proyectos que estamos analizando son producto de una voluntad colectiva, de un interés compartido y de una visión compartida, en un proceso de consenso que empezó a partir justamente de dos intereses contrapuestos que fueron acercándose hasta buscar un punto de transacción, partiendo de dos visiones distintas que también en ese proceso de consenso fueron llegando a un punto medio que dio como resultado esta ley, este proyecto. En segundo lugar, los proyectos no son individuales en sí mismos ni tienen posibilidad de ser analizados en forma autónoma unos de otros. Están todos absolutamente entrelazados. Quiere decir que nadie, pienso yo, puede sentirse tranquilizada su conciencia, dice, no, voy a votar la responsabilidad fiscal, pero no voy a votar la reforma previsional. La consecuencia de esto será justamente la imposibilidad de concretar el acuerdo fiscal y de concretar el pacto tal cual como fue concebido, porque obviamente como todo pacto que implica y que encierra prestaciones y recursos, está absolutamente indicado cuál es el origen de esos recursos. Así que, segunda cuestión, no hay una posibilidad de un análisis autónomo y no hay posibilidad de decir hasta aquí llegué y esto es lo menos malo. Segundo, señor presidente, el interés superior. Parece que hay algún sindicalista afuera que amenaza con publicar las fotos con documento de los que votan a favor. Y yo le quiero decir a ese sindicalista que los que abrazamos la política, los que nos dedicamos a vivir no por un interés particular, sino anteponiendo el interés general por el interés particular, entendemos que nuestra seguridad, nuestra simpatía, nuestro prestigio, nuestra vanidad, no es más importante que un interés superior. Vivimos, respiramos y actuamos por un interés superior. Alguien podrá decir cuál es, si es mejor o peor, pero es un interés superior. Y en ese sentido, esa jerarquía de valores nos tiene absolutamente muy tranquilos sobre lo que estamos haciendo en esta noche en este Senado. Por último, señor presidente, quería, como una clave de interpretación de lo que hacemos, quiero citar a un gran filósofo político, a Max Weber, que en un librito muy interesante allá por 1920, que se llama La política como vocación, justamente, ensayaba esa teoría que después fue muy conocida, de la ética de la responsabilidad y de la ética de la convicción. Un político no puede solamente, en forma unilateral, entender que su actuación está regida siempre y solamente por la ética de la convicción, sin hacerse cargo de la ética de la responsabilidad. A mí como senador, hoy, senador de una de las provincias que suscribió ese pacto, estoy absolutamente actuando con la ética de la responsabilidad. Es decir, yo no puedo actuar sin desconocer y sin hacerme cargo de las consecuencias de mi actuar. Y las consecuencias de mi actuar en una supuesta ética de la convicción van a ser un desastre para mi provincia de Salta que firmó ese pacto. Así que
Creo que también este tema de la ética, de la responsabilidad, es decir, actuar sabiendo, conociendo y previendo las consecuencias de los actos. Y la consecuencia de la aprobación, yo sé cuál es, y la consecuencia de la no aprobación también sé cuál es. Para terminar, quiero citar a Max Weber en forma expresa. Dice que la vanidad, la necesidad de sentirse el centro de todo, conduce al político a cometer dos pecados mortales: dejar de lado el compromiso por una causa y perder el sentido de la responsabilidad. Requieren quienes se dedican a este noble y denigrador oficio alcanzar la síntesis entre una fuerte pasión y el frío sentido de las proporciones. Señor Presidente, con esa ética la responsabilidad es la que desde el peronismo, desde la oposición, vamos a apoyar íntegramente los tres proyectos que están en votación. Muchas gracias.